Hoy voy a compartirles la relación que tiene la psicología con la fisiología y la neurociencia. Ustedes han investigado qué estudia la fisiología y justamente estudia la función del cuerpo humano. Es la ciencia que estudia esa función biológica, física y química de los seres vivos, pero a nosotros nos interesa especialmente del ser humano. Estudia esos mecanismos moleculares más pequeños como las células, hasta las acciones de los tejidos, como vemos acá, los órganos y los sistemas que nos dan la posibilidad de que en funcionamiento integral, la posibilidad de seguir viviendo. Acá podemos observar que ha habido muchas investigaciones que han permitido descubrir las bases mismas de la fisiología. Muchos prestaron bastante importancia y aquí tenemos a Descartes y quiero que vuelvan a recordar lo que habíamos llevado en primeras clases, y él da a conocer la glándula pineal. Era la parte para él más importante del cerebro, pues en ella la sangre se convertía, escuchen bien, en espíritus de animales y se encontraba rodeada de arterias, que eran las venas, que posteriormente se extendían por todos los nervios, y consideraba que allí era el asiento principal del alma racional. Ese lugar era el cerebro, en donde se sitúa el alma. También tenemos otros hallazgos de Luigi Galvani, que era un científico y médico italiano, quien descifra la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. Él descubre el sistema nervioso en los animales y que nos da bases importantes para luego estudiarlo en los humanos. Contribuyó con su estudio de electricidad, aplicada a una rana, como ven acá en la figura. Cuando por accidente aplicó electricidad a la pata de entonces descubrió que todos los organismos vivos tienen una electricidad natural, innata, y que su fuente se situaba en el cerebro. A partir de ahí realizó estudios de fisiología y del sistema nervioso muscular, y a partir de estas aportaciones surge lo que van a conocer ustedes como la psicofisiología, que es una ciencia que se encarga de estudiar esos procesos orgánicos del cuerpo, pero asociados a aquellos procesos psicológicos. Y es importante también mencionar acá, dentro de lo que es la fisiología y su relación, a Joseph Gall, mencionar acá con su investigación sobre la frenología. Esta era considerada como una pseudociencia. Y cuando escuchen pseudociencia, no es considerada una ciencia, es una disciplina, pero que no se ha comprobado. Por tanto, él defendía que la forma del cráneo que uno tenía daba la información sobre las facultades intelectuales y los rasgos mentales de la persona. Así que si tú tenías una forma determinada de tu cráneo, podía ser de una manera u de otra, o podía ser más o menos inteligente. Así que, pero después no fue muy relevante estas posturas. También Gall descubrió la materia gris del cerebro. Abrió unas formaciones y encontró en esa materia gris formaciones que él las llamó como cuerpos celulares, y en la materia blanca encontró ramificaciones que eran como los axones. Y a partir de esas aportaciones se dio a conocer la neuroanatomía. Y eso causó mucho debate, y a través de eso un montón de estudios del sistema nervioso y su estructura interna. Y es aquí un buen momento para empezar a compartirles cuál es la relación de la psicología con la neurociencia. Ya la conocemos de la fisiología, ahora qué pasa con la neurociencia. La neurociencia, ya lo han investigado ustedes, es un conjunto de disciplinas científicas que se va a encargar de estudiar 4 aspectos importantes: la estructura, la función, las bases moleculares y la patología. ¿De quién? Del sistema nervioso. Acá vamos a explicar, antes de pasar a explicarles sobre los niveles y las estructuras, es decir, la neurociencia se encarga del estudio de los diferentes elementos que forman el sistema nervioso. Está ahí el cerebro, y cómo la interacción entre ellos constituyen las bases biológicas de nuestra conducta. Es importante estudiar estos aspectos por separado, estructura, función, base molecular y patologías, ya que cada una por separado es un campo muy valioso y también muy rico, pero
Por otro lado, si no unimos estas diferentes disciplinas, no vamos a poder entender desde una perspectiva holística lo que el sistema nervioso, lo que es, y por lo tanto será imposible entender la riqueza y la complejidad de nuestros comportamientos. Solo estudiándolo de manera conjunta y también de manera separada lo comprenderemos. Entonces, para comprender les voy a mencionar el primer nivel, que es el de estructural. Es importante saber cuáles son los lóbulos que hay en el cerebro. Acá tenemos el frontal, el occipital, el parietal y los temporales. Es posible que cada lóbulo tiene muchas funciones que aglomeran entre sí, y esto me ayudará a comprender cuáles son sus funciones. Otras estructuras que encontramos en el cerebro, otros órganos llamados así, son el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, el bulbo olfatorio. Todas estas estructuras también cumplen una función y estoy segura que la conocen porque las observamos en el colegio. La frontal, por ejemplo, es la que nos permite la conducta de nuestra personalidad. La temporal, el equilibrio, el occipital, la visión, y el parietal, lo que es el movimiento. Si hablamos de funciones, por ejemplo, el olfato requiere de varias estructuras como el bulbo olfatorio, pero también requiere otros procesos relacionados con las emociones para darle un valor a ese olor, porque tú a veces puedes sentir un olor y rápidamente recordar algo, una escena, un momento. Otras funciones son las cognitivas, que es la capacidad de generar conocimientos. La memoria, la motivación y las emociones que sentimos, estas funciones existen gracias a la interacción de varias estructuras. Aquí podemos observar estas funciones en el cerebro. Cada lóbulo tiene áreas diferentes y cada área tiene sus funciones diferentes. Por ejemplo, acá el área motora está enteramente relacionada con los músculos. Si hay un daño en esta área, puede haber un déficit del movimiento, y así cada lóbulo con cada área y función. También las estructuras tienen mucho que ver con las bases moleculares. Acá podemos ver los neuroquímicos que viajan en un lóbulo a otro. Por ejemplo, la base molecular de la motivación, es importante saberla para ayudar a aquellas personas que están deprimidas a superar sus problemas, ya que a menudo personas deprimidas resulta que tienen un déficit a nivel químico, a nivel molecular de ciertos neurotransmisores. Acá entendemos también la neuroquímica y los neurotransmisores. También podemos encontrar a lo que son las hormonas. Y acá podemos observar en estas bases moleculares cuán importante es la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la endorfina, y cómo podemos estimular estos neurotransmisores en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Saber sobre las estructuras, saber sobre las funciones y las bases moleculares nos ayudan a comprender las patologías, que es importante. ¿Qué pasa cuando algo ya no funciona como debe funcionar o como se espera? Por ejemplo, si yo tengo que agarrar un bolígrafo y mi mano empieza a temblar, entiendo que eso es algo normal, porque yo podía hacer esto de manera normal y ahora no puedo. Y esto me lleva a indagar qué estructuras se están dañando, qué neuroquímicos están siendo afectados, tal vez hay un exceso o un déficit. Y lo que vamos a hacer es que hay funciones que debido a estas alteraciones en la estructura o en la base molecular acaba generando patologías. Por ejemplo, acá tenemos el Alzheimer, que da comúnmente en personas adultas. Es un déficit de un neurotransmisor, que es la acetilcolina. Tenemos neuronas, como van a ver acá en este dibujo, el colinérgicas, que han muerto en el cerebro, y esto nos falta. Y esta falta de acetilcolina porque no puede viajar por las estructuras que tienen que ver con la memoria. Por eso las personas que padecen de Alzheimer se encuentran con problemas a la hora de recordar y se encuentran con atrofias y degeneraciones de sus propias estructuras cerebrales. Pueden observar acá cómo el habla está siendo afectada a diferencia del lado izquierdo, y también el área de la memoria inmediata. También la esquizofrenia, por ejemplo, es un exceso de dopamina. Y tenemos estructuras por las que circularía la dopamina en condiciones excesivas, trabajando demasiado y de esta forma provocando una alteración en una función que daría una vida sana, cotidiana y alegre. Cuando algo nos aleja de hacer estas funciones sanas, estamos hablando de patologías. Y es acá donde la psicopatología también pone su atención y sus estudios, ya que la persona con un trastorno depresivo, por ejemplo, no solo será atendido por un médico psiquiatra, sino también por un terapeuta. Así que es importante saber y reconocer
cuáles son las estructuras, qué funciones tienen cada parte de nuestro cerebro, qué elementos moleculares pueden estar en exceso o en desventaja, y también conocer las patologías que a veces no solamente son ni vienen por aspectos emocionales, sino también son fisiológicos, son del cuerpo, del organismo. Recuerden que somos una totalidad, no solo somos emoción, sino también nuestro cuerpo puede afectar nuestra emoción. Así que esta pequeña explicación de cuál la relación, espero que les haya gustado y espero que puedan seguir ustedes mismos indagando sobre estos temas que incluye al cerebro.